vamos a tratar muestras relacionadas con hojas, ¿sí? Anterior trabajamos con tallo y raíz y ahora vamos a trabajar exclusivamente con hojas, ¿sí? Siempre que tengan una muestra vegetal que ustedes intuyan que tiene hojas, ¿sí? Hay diferentes estudios que se puede hacer y digamos, las características o los tejidos que podemos observar en las hojas bastante más variada que en lo que fueran tallos y raíces, ¿sí? ¿Se ve la presentación ahí? Sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, la hoja forma parte del vástago, ¿sí? El tallo y la hoja forman el vástago, ¿sí? Siempre que tengamos un material vegetal, tenemos que empezar analizando la exomorfología y luego la endomorfología, ¿sí? Permitir. ¿Alguien sabe cómo en el Meet desbloqueo a medida que vayan entrando, que entren nada más sin tener que aceptarlos? ¿Saben si tiene esa opción o no? Ni idea, profe. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, hoja, exo y endomorfología, ¿sí? Va a ser rápido. En la última farmacopea, ¿sí? Son 9 los 13 monografías a las que se refieren a hojas, ¿sí? Bien aparece hierba, centella, hierba, hierba mate, hoja y tallo, ¿sí? Que no son exclusivamente hojas, involucran tejidos que están dentro de la hoja, ¿sí? Cuando hablamos de hierba, hablamos de subunidades, ¿sí? De, digamos, parte del vástago, ¿sí? Puede incluir un pedacito de tallo, ¿sí? Pero estas otras drogas vegetales, alcachofa, belladona, boldo, cedrón, zen, menta, ¿sí? Están exclusivamente formadas por hojas. ¿Y por qué estudiamos? Porque existen características macro y microscópicas que tienen importantes caracteres de valor diagnóstico que no permiten el reconocimiento de una droga vegetal. Bueno, las hojas, estas teorías son órganos vegetativos planos situados lateralmente sobre el tallo, de origen exógeno y con crecimiento limitado, ¿sí? El tallo y la hoja tienen una morfología que están estrechamente relacionadas, ¿sí? Sobre todo con el sistema vascular. Y el tallo y la hoja constituyen el vástago, ¿sí? Las funciones de la hoja de luz y intercambio de gases. Parte de la hoja, esta es parte del resto. Una hoja consta de diferentes partes, ¿sí? El peciolo, que es por el cual la hoja se une al tallo, ¿sí? El limbo, ¿sí? Tendría que ser toda la hoja, tiene un nervio principal y unas venas secundarias, ¿sí? Tiene un borde, un ápice, y una base, ¿sí? La parte de arriba de la hoja la vamos a llamar as, y la parte de abajo en vez, ¿sí? Esta parte de arriba
también podemos llamar el adaxial y la parte de abajo abaxial. Profe, disculpa que lo interrumpa, pero como compartió pantalla no se ve, o sea, se ve solo el coso de PowerPoint. Perfecto, no se ve, ¿qué no se ve? Se está viendo solo trabajo práctico número 7, que es la primera diapositiva, y el resto que pasó no, como que quedó ahí nomás. Bueno, vuelvo. Descartar. Ahora sí. A ver. Ahí. Ahora sí, profe. Ahí siguen viendo. Sí. Sí, perfecto. Bueno, acá no, lo anterior que le dije no, ni imagen, así que seguimos desde acá. Sí. Bueno, la hoja se une al tallo mediante el peciolo. ¿Sí? Este es el peciolo. ¿Sí? Toda esta parte llamamos limbo. ¿Sí? Toda la hoja es un limbo. ¿Sí? Tenemos la base de la hoja, el ápice, ¿sí? Los bordes, ¿sí? La parte de arriba de la hoja se llama haz y la parte de abajo se llama embés. ¿Sí? Esto sería adaxial y esto sería abaxial. Hay hojas que en el peciolo, en la base, tienen una vaina, ¿sí? Aurículas o vainas, estípulas, algunas otras hojas que también pueden tener carácter de hablar diagnóstico. Y observamos en la axila, ¿sí? Entre la unión del peciolo y el tallo, la yema axilar, ¿sí? Yerma axilar, porque está en la axila. Entonces, tenemos hojas simples y hojas compuestas. ¿Cómo determinamos si una hoja es simple? ¿Sí? En realidad, la forma, necesitamos identificar, ¿sí? Pedazo del tallo y encontrar la yema axilar. ¿Sí? Una hoja simple, el limbo es completo. ¿Sí? Todo esto que estoy marcando acá es el limbo. ¿Sí? Ahora, esta es una hoja compuesta. ¿Sí? Todo esto viene a ser el limbo. ¿Sí? ¿Sí? Todo eso es el limbo. ¿Sí? La yema axilar se ubica acá. ¿Sí? Este limbo se subdivide en peciolos. En foliolos. ¿Sí? Cada una de las partes donde se subdivide el limbo es un foliolo. Es decir, que si yo tengo, digamos, si yo tengo esta muestra así, cortada desde acá, ¿sí? De esto no olvidamos. ¿Sí? Nosotros no observamos yemas axilares acá, ¿sí? Estamos en presencia de una hoja compuesta. ¿Sí? El limbo, ¿sí? Todo esto es la hoja, es una hoja, ¿sí? Se subdivide en foliolos. ¿Sí? Vamos a ver bien las partes de una hoja compuesta, ¿sí? Este es el peciolo, ¿sí? Sería acá comenzaría la hoja, y esto forma parte del raquis, se llama. Las hojas compuestas, a su vez, se pueden subdividir o clasificar en imparipinada, ¿sí? Si termina en un foliolo, ¿sí? Si termina en dos foliolos, es paripinada, ¿sí? Impar pinada, ¿sí?
y esto es par pinnada, ¿sí? Puedo tener una hoja trifoliada, ¿sí? Como en el caso del maracuyá, el caso del cedrón, no, el cedrón no, del cocú, ¿sí? Una hoja trifoliada, o la hoja puede ser digitada, ¿sí? En este caso el limbo se subdivide en 5 foliolos y forma sería como una mano, ¿sí? Por eso es digitada, ¿sí? Se subdivide en 5 foliolos. Entonces, imparipinada, paripinada, trifoliada, ¿sí? Vamos a tener más variantes de hojas compuestas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Imparipinada, ¿sí? Y paripinada. Ahora, esto puede ser monopinada, ¿sí? Que son estos dos casos, o bipinada, ¿sí? Acá, otra vez recuerden, todo esto es la hoja, ¿sí? Se subdividió en foliolos, ¿sí? Acá también, acá terminan un foliolo, acá terminan 2 foliolos, ¿sí? Y esta, o sea, a su vez, cada foliolo, ¿sí? Se subdividió otra vez, ¿sí? Entonces, por eso es bipinada, ¿sí? Otra vez, esta bipinada puede ser imparipinada o paripinada, ¿sí? Entonces, acá yo tengo un foliolo que se subdividió en foliolulos, se llama. Cada uno de estos es un foliolulo, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Este foliolo se subdividió en foliolulos. Y entonces tengo, si termina en un foliolo, ¿sí? Es imparipinada, y si terminan 2 foliolos serían estos, sería paripinada. ¿Sí? Después hay clasificaciones o partes más, digamos, específicas, ¿sí? El raquis sería esto, porque es una hoja compuesta, ¿sí? Esto se llama peciolulos, ¿sí? Por donde se unen las hojas, pero son cuestiones muy técnicas que no nos vienen al caso, ¿sí? Ustedes recuerden nomás que viene una hoja simple, ¿sí? ¿Sí? Tenemos la hoja y tenemos la yema axilar acá, ¿sí? El tallo, la yemita acá. Entonces una hoja simple. Si esta hoja simple se subdivide, ¿sí? Esta misma hoja se subdivide en foliolos, estamos en presencia de una hoja compuesta, ¿sí? Si esos foliolos terminan en uno solo, es imparipinado. Y si terminan en 2, es paripinado, ¿sí? Ahora, a su vez, estos foliolos se pueden subdividir otra vez, ¿sí? En foliolulos, y ahí teníamos una hoja bipinada, imparipinada o paripinada, dependiendo si termina en 1 o 2 foliolos. Entonces, ¿cómo clasificamos las hojas isomorfológicamente? Según la forma, según el ápice, según la base, según el margen, ¿sí? Margen o borde, la venación, la textura, la superficie, las características organolépticas, el peciolo, la filotaxis y según la sucesión foliar. Son todos puntitos que ustedes tienen que tener en cuenta para clasificar una hoja. A lo mejor algunos de estos no lo pueden hacer, pero es importante que hagan la mayoría, ¿sí? Entonces, según la forma, para esto hay descriptores, ¿sí? Hay libros donde describen la forma de las hojas, ¿sí? Entonces, nos ayudan a determinar la forma de la hoja, ¿sí?
Hay diferentes libros. Nosotros usamos uno que se llama Hickey, ¿sí? Donde están las hojas. Cuando ustedes escriban una hoja, la escribimos según los descriptores de Hickey, según los descriptores de lo que escriban, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas de la hoja? Forma ovalada, por ejemplo, en forma de óvalo, ¿sí? Forma elíptica, forma lanceolada, en forma de lanza, ¿sí? Forma flavelada, ¿sí? Esta es importante, la hoja del jingo, ¿sí? Forma flavelada, ¿sí? Obovada, ¿sí? Espatulada, en forma de una espátula, ¿sí? Tienen diferentes formas. Acicular, la hoja de pino, por ejemplo, ¿sí? Linear, ¿sí? Diferentes formas que esto van a tener para describir sus hojas en el trabajo práctico, ¿sí? Se llaman descriptores, ¿sí? El lápiz también tiene diferentes formas, ¿sí? Acuminado, agudo, apiculado, obtuso, retuso, ¿sí? Son diferentes descriptores o diferentes formas que pueden adquirir los ápices de las hojas. Lo mismo las bases, ¿sí? Aguda, acuminada, sagitada, reiniforme, ¿sí? El margen de la hoja puede ser entero, ¿sí? Aserrado, acerrulado, ¿sí? Dentado, denticulado, ¿sí? Después vamos a ver en el trabajo práctico cómo sería esto, ¿sí? Porque acá lo que varía es, generalmente toman, si es dentado o si es cerrado, que son parecidos, ¿sí? Es el ángulo que forma el borde de ese diente con el nervio principal, ¿sí? Este ángulo determina si es cerrado o si es dentado. El dentado generalmente el ángulo es más agudo, ¿sí? Entonces los diferentes márgenes, y la venación puede ser uninervada, ¿sí? Un solo nervio, la hoja de pino, retinervada, ¿sí? Como la mayoría de las picotiledonias, ¿sí? Retinervada. Ustedes, si se fijan atrás luz, vamos a tratar de buscar unas muestras que fueron diafanizadas, ¿sí? Van a ver que esto forma como una red, ¿sí? Por eso retinervada o paralelinervada. Los nervios se determinan paralelamente al. En cuanto a las texturas, ¿sí? Carnosa, como el aloe, membranosa, como la hoja del zen, ¿sí? Coriácea, con aspecto de cuero, ¿sí? Como la hoja de boldo, la hoja de eucaliptus, ¿sí? O papirácea, que tienen forma de papiro, ¿sí? O textura de papiro, ¿sí? La textura de la hoja. Superficie puede ser glabra, ¿sí? Digamos sin pelo, o pubescente con pelo, ¿sí? Carácter organoléptico, donde vemos color de la hoja. Hay hojas que son biscolores, de un lado tiene un color, de otro lado tiene otro, ¿sí? Es importante señalar eso, ¿sí? Por ejemplo, el ambaú tiene un color grisáceo en la IPM de abajo, en la IPM superior es más verdosa, ¿sí? El olor, si no tiene olor la hoja o si tiene un olor característico, ¿sí? Ese olor puede ser aromático o puede ser nauseabundo, ¿sí? Son descriptores o son formas de describir las hojas, ¿sí? El sabor, en el caso de que se pueda, si se puede probar el sabor, tenemos los sabores o astringente, acre, oleoso, mucilaginoso, y oleoso con aspecto de aceite, ¿sí? Astringente sería como el té, cuando toman un té que está fuerte, que quedó mucho tiempo, sienten esas cosquillas en la boca, eso es astringente, ¿sí? O mucilaginosa, que tiene mucílago, ¿sí? En cuanto al peciolo de la hoja, también podemos describir, ¿sí? Como que las hojas, si son pecioladas, ¿sí? Tienen peciolo, ¿sí? O hojas sésiles,
¿sí? No tienen peciolo, o el peciolo es muy corto, ¿sí? Y también pueden haber el peciolo sea envainador, ¿sí? Como se da en las monocotiledóneas, específicamente en las gramíneas, ¿sí? Las hojas tienen una vaina, ¿sí? Por la cual se une al tallo. En cuanto a la filotaxis es la disposición de las hojas sobre el tallo, ¿sí? A eso llamamos filotaxis, disposición de las hojas en el tallo, ¿sí? Las hojas pueden ser alternas, ¿sí? Son un tallo en un nudo, una hoja sale por un lado, la otra sale por el otro, y así sucesivamente, ¿sí? Estas son adaptaciones que tienen las plantas para poder captar mejor la luz, ¿sí? Pueden ser opuestas, ¿sí? En un nudo sale una para un lado y la otra para el otro lado, ¿sí? Hojas opuestas, ¿sí? Pueden ser verticiladas, como en el caso sí, el caso del cedrón, ¿sí? Son más de una hoja por nudo, ¿sí? Perdón, más de 2 hojas por nudo, y eso se llama verticilada. Y, o si no, también tenemos hojas opuestas decusadas, ¿sí? Estas son hojas opuestas, ¿sí? Decusadas. Decusadas, ¿por qué? Porque salen de un nudo 2 hojas para acá y las otras 2 hojas giran 90 grados y salen por acá, ¿sí? Giran y giran, ¿sí? Entonces, esas son hojas opuestas decusadas, ¿sí? También es una adaptación para captar mejor la luz. Entonces, a esta hoja de arriba no le hacen sombra acá a la de abajo y queda un mayor espacio para que entre la luz solar, ¿sí? Y la sucesión foliar, por último, es la aparición de las hojas a lo largo del crecimiento de la planta, ¿sí? El cotiledón, ¿sí? Que son las primeras hojas que aparecen, ¿sí? Si ustedes hicieron el germinador, pudieron notar eso. Las primeras hojas, que son las hojas primordiales, ¿sí? Los nomófilos, que ya son las hojas maduras, ¿sí? O ya hojas, ¿sí? No son las primeras, son las siguientes, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta que las flores también son hojas, ¿sí? Las flores son hojas modificadas, ¿sí? Entonces, también son hojas que denominamos antófilos, ¿sí? Estos antófilos pueden o no tener una hoja prefloral que se denomina ipsófilo, ¿sí? Que también es una hoja, ¿sí? No tenemos que perder de vista lo que son por ejemplo, el caso de la cebolla, que tiene hojas que son reservantes, ¿sí? Que se llaman catáfilas. Lo que nosotros comemos de la cebolla son hojas, ¿sí? Que reservan tejido nutricio. Eso son las catáfilas, se llaman, ¿sí? La cebolla tiene 3 tipos de hojas, ¿sí? Las catáfilas, que están adentro, que son las hojas almacenadoras, ¿sí? ¿Se acuerdan que le hemos nombrado que el tallo está acá abajo, ¿sí? En un disquito, ¿sí? Tenemos las hojas marrones afuera, que son las que descartamos, ¿sí? Estas hojas marrones, que se llaman vinzas, con B larga y Z, vinzas, ¿sí? Y las hojas fotosintéticas, ¿sí? Esas son las 3 hojas que podemos encontrar en la cebolla. Alguien sepa. Esto para mostrarle los ipsófilos, sí, se pueden ver en la estrella fedelar, ¿sí? Los rojos son ipsófilos, ¿sí? Son hojas modificadas, ¿sí? No son la flor, ¿sí? Las flores son las que están acá adentro, ¿sí? Y esto nada más es una adaptación para atraer polinizadores. Lo mismo que en esta flor, ¿sí? Lo que vemos acá, esto rosado, es un ipsófilo. Dejo de compartir un ratito para, creo que hay, permitir. Bueno, seguimos. Hay hojas, o hay plantas vegetales que pueden tener
hojas morfológicamente distintas en una misma planta, ¿sí? Cuando hay dos o más clases de hojas con diferencias cualitativas, ¿sí?, de morfología o de tamaño en una misma planta, hablamos de heterofilia, ¿sí? Anoten este concepto y presten atención. Hetero, distinto, filia, hojas, distintas hojas en una misma planta, ¿sí? El caso del Eichhornia azurea, que es un camalote, ¿sí? Tiene hojas emergentes, ¿sí?, y hojas sumergidas, ¿sí?, con diferentes formas. Miren la forma de esta hoja, ¿sí?, y miren la forma de estas otras hojas, ¿sí? Son dos tipos de hojas en una misma planta. Y el caso que nosotros, de nuestro interés, ¿sí?, es el Eucalyptus globulus, ¿sí? Tiene hojas jóvenes y hojas adultas, ¿sí? Las hojas jóvenes, ¿sí?, son opuestas. Vean, hay dos hojitas, ¿sí? Hojas jóvenes son opuestas, sésiles, ¿sí?, no tienen peciolo, ¿sí?, color verde glauco, cerosas y limbo redondeado, ¿sí? Y las hojas adultas son alternas, miren, alternas, ¿sí? Cada nudo sale una hoja para un lado, cortamente pecioladas, con un peciolo corto, ¿sí? Acá veo un peciolo, acá está el otro peciolo, ¿sí? Cortamente pecioladas, verde grisáceos coriáceas, ¿sí?, aspecto de cuero, colgantes y con limbo falciforme, ¿sí? Falciforme, vean, estas son más larguitas, ¿sí?, y estas son más redonditas, ¿sí? Sin embargo, en esta farmacopea, cuando definimos la droga vegetal eucalipto, ¿sí?, consiste en la hoja madura y desecada de Eucalyptus globulus, lábil, mirtácea, ¿sí?, consiste en las hojas maduras y desecadas, ¿sí? O sea, serían estas. Esto sería parte de la droga vegetal y no esto, ¿sí? Esto no forma parte de la droga vegetal. Lo dice clarito, ¿sí? Hojas maduras y desecadas de Eucalyptus globulus, ¿sí? Entonces, esta es la droga vegetal compuesta por eucalipto, ¿sí? También hay apéndices foliares que acompañan a la hoja, ¿sí?, constantes para cada especie, y a veces tienen características taxonómicas, ¿sí? Por ejemplo, las estípulas, ¿sí?, como se puede ver en la rosa, ¿sí?, o esta es la arveja, ¿sí? Estas son estípulas, ¿sí? Las ócreas, ¿sí?, que es como una vainita que envuelve al peciolo, ¿sí? Estas ócreas también tienen características de valor diagnóstico, lo podemos ver en el Homero, ¿sí?, con las poligonáceas. Recubre la yema apical y luego atravesada por el tallo. O las aurículas, que se dan las lígulas, que se dan las monocotiledóneas, ¿sí?, que sería esto, este apéndice, ¿sí?, o las aurículas, que serían estos apéndices, que también se dan en algunas gramíneas, ¿sí? Tienen característica de valor diagnóstico por el tamaño, el color, la forma, ¿sí? Tienen características de valor diagnóstico. Estas son especies de interés, ¿sí?, o que vemos en el práctico, ¿sí? Maíz, poroto, trigo, caña de azúcar, aloe, menta, pilocarpus, caborandí, pilocarpus penantifolius, ¿sí?, el caborandí, sen, coca, ambaí, eucaliptus, digitalis, yerba mate, boldo, pino, ¿sí? Es una especie que vamos a tratar de ver en la mayoría en el práctico, ¿sí? Entonces, en base a eso, la farmacopea ya le da una descripción morfológica, una exomorfológica, que en el práctico vamos a tratar de darle las muestras, después ustedes en su casa hacen la descripción y después comparan esa descripción que hacen con la farmacopea a ver, digamos, cómo anda su ojo o su interpretación de los diferentes
las diferentes partes de la hoja, ¿sí? El ápice, la base, ¿sí? Los bordes, el limbo, la venación, ¿sí? Todas esas cuestiones que le fui mostrando. Voy a seguir un ratito más, así trato de terminar un ratito antes de la teoría, descansan un rato, ¿sí? En lo que va la endomorfología de la hoja o la parte anatómica, ¿sí? Siempre que vamos a estudiar una hoja, podemos, lo característico es tomar una zona en la zona media de la hoja, el cortecito, ¿sí? Y tomar una parte del limbo y una parte del peciolo, ¿sí? Entonces en un mismo corte ya podemos, perdón, no del peciolo, de la vena principal, ¿sí? Entonces en un mismo corte podemos estudiar dos cosas. Podemos hacer también solo un corte sobre el limbo, ¿sí? Pero esto nos va a dar solo la parte del limbo. Esto se usa generalmente para hacer la parte de epidermis, ¿sí? Entonces no tenemos una vena principal que nos interrumpa el corte, ¿sí? O nos contamine el corte, ¿sí? Recuerden siempre, la hoja es un órgano aplanado, pero en su interior podemos encontrar diferentes tejidos, ¿sí? Esta imagen me gusta, ¿sí? Donde vemos acá la epidermis adaxial, ¿sí? Y la epidermis abaxial, ¿sí? El as y el embés, ¿sí? Lo que se ubica entre las dos epidermis, ¿sí? Todos los tejidos que se ubican entre las dos epidermis se llama mesófilo, ¿sí? Este es un clorénquima, ¿sí? Y este es un parénquima esponjoso, ¿sí? Y acá tenemos el haz vascular, ¿sí? Fíjense que en esta hoja, por ejemplo, los estomas están en la epidermis abaxial. Generalmente están abajo los estomas. En algunas ocasiones están arriba también, pero normalmente están abajo. El clorénquima generalmente se ubica en la parte superior. Generalmente, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso. Entonces, también dentro de este limbo pueden haber tejidos de secreción, ¿sí? Interno o externo. Dentro del limbo o sobre la epidermis, ¿sí? Entonces, ¿qué tejidos podemos encontrar en la hoja? Tejido epidérmico, tejido de secreción, tejido fundamental y tejidos vasculares, ¿sí? Esto de la epidermis ya vimos cuando vimos epidermis, unistratificada, pluristratificada, ¿sí? Dependiendo de las capas que tenga la epidermis. ¿Y qué podemos encontrar en la epidermis? ¿Sí? Estomas. Profe, dejó de compartir. Perdón. Ahí se ve. Sí, ahora sí. ¿Esto vieron? Sí. Los tejidos que se pueden observar en la... Sí, eso sí, los pero cuatro Y eso tejidos. se vio. Perfecto, la epidermis, unistratificada, pluristratificada, ¿sí? Con epidermis, bueno, estas son todas las características de valor diagnóstico que podemos encontrar en la epidermis, ¿sí? Una epidermis monocotiledónea, estomas, ¿sí? En la dicotiledónea también estomas, ¿sí? Dependiendo, ¿viste? Hay epidermis, por ejemplo, la epidermis superior de algunas especies no tiene estoma, pero la inferior sí va a tener, ¿sí? Es difícil que tenga solo la superior y que no tenga la inferior. Generalmente siempre tiene la inferior y hay en ocasiones que puede tener la inferior y superior, ¿sí? Entonces, las diferentes clasificaciones de los estomas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Anomocítico, actinocítico, diacítico, ¿sí? Los tricomas que podemos encontrar sobre la epidermis, ¿sí? Diferentes tipos de tricomas,
tienen características de valor diagnóstico, y hay una adaptación de la epidermis que se llama papila, y que se da en la epidermis abaxial de la hoja de coca, ¿sí? Que también hay características de valor diagnóstico. El tipo de mesófilo, ¿sí? El mesófilo, esto anoten, saquen una foto de esto, ¿sí? Puede ser homogéneo o puede ser heterogéneo, ¿sí? Son los dos tipos de mesófilo que puedo tener. ¿Se acuerdan? El mesófilo era lo que se ubicaba entre las dos epidermis, epidermis superior, epidermis inferior, lo que está en el medio de las dos epidermis se llama mesófilo, ¿sí? Ese puede ser homogéneo o heterogéneo. El heterogéneo a su vez puede ser dorsiventral o isobilateral. Y ahora vamos a ver qué se trata, ¿sí? Entonces, el mesófilo homogéneo, ¿sí? Puede ser con células isodiamétricas, ¿sí? Isodiamétricas serían redonditas, ¿sí? No mediante redonditas, o células isodiamétricas o células alargadas, ¿sí? Pero, digamos, todo el mesófilo está formado por estas células, ¿sí? Estas células alargadas del clorénquima, y este sería un parénquima con cloroplasto, pero no viene a ser un clorénquima, ¿sí? Si bien tiene cloroplasto, el clorénquima generalmente hablamos cuando hablamos de estas células alargaditas, ¿sí? Entonces, todo el mesófilo es igual, ¿sí? Ahora, el dorsiventral, el mesófilo heterogéneo dorsiventral, ¿sí? Tenemos parénquima empalizada y parénquima esponjosa. Esto es arriba y esto es abajo, ¿sí? Acá, fíjense, epidermis superior, epidermis inferior, ¿sí? Y acá tenemos parénquima empalizada y acá abajo parénquima esponjosa, ¿sí? Lo mismo acá. Epidermis superior, epidermis inferior, parénquima empalizada, dos capas o dos filas de parénquima empalizada y parénquima esponjosa, ¿sí? Esto es heterogéneo dorsiventral, ¿sí? Y heterogéneo isobilateral, como en la hoja de Zen, ¿sí? Tenemos epidermis, ¿sí? Parénquima en empalizada, parénquima esponjoso y parénquima en empalizada. Las dos parénquimas empalizadas le hacen como un sanguichito al parénquima esponjoso, ¿sí? Entonces, parénquima en empalizada, y en el centro, parénquima esponjoso. Ese último, profe, era como era simétrico a diferente del otro. Y sí, se llama mesófilo heterogéneo isobilateral, ¿sí? Ese es el Y término. es como que no tiene una cara que va para arriba y otra para abajo. Sí, son medio parecidas. No, es independiente de que si va para arriba o para abajo, ¿sí? Normalmente las hojas tienen esta disposición aplanada, ¿sí? Horizontal a la tierra, y se ubica. Pero esto no tiene que ver con que la mayoría de las hojas son dorsiventrales. Por eso el parénquima en el clorénquima están en la parte superior, ¿sí? La mayoría de las hojas tienen esta disposición, ¿sí? Este es un caso, son casos menos frecuentes, pero no tiene que ver con la posición de las hojas, ¿sabes? Pero ese también va a tener una cara abaxial y adaxial, ¿no? Sí, sí. Tiene el clorénquima también acá abajo, tiene el cloroplasto, que absorbe luz, ¿sí? La luz no es que le dé el sol y que como nos bronceamos nosotros, ¿sí? La luz, digamos, si la agarra claridad, de abajo le va a agarrar también. Claro, Creo claro. que esta planta está como adaptada y capaz tiene más potencia o más capacidad para el fotosíntesis, ¿sí? Tiene como, aunque son hojas chiquitas, también hay que ver si no está determinado por el ambiente eso, ¿sí? Tejido de secreción externo, interno, podemos encontrar dentro de las hojas, ¿sí? En los externos pelos o hidátodos, ¿sí? Y en los internos idioblastos, glándulas, lisígenas, quisógenas, cavidades, laticíferos, ¿sí? Todo esto podemos encontrar en las hojas, ¿sí? Sustancias ergásticas, como los cristales, ¿sí? Las drusas, ¿sí? Los rafidios, arena, prisma. O esta adaptación, ¿se acuerdan que era de la
el golmero sobre el listocito, ¿sí? Que tiene un cisto, listo, ¿sí? Ustedes ven acá, prestaron atención a estas hojas, a esta hoja, por ejemplo, en esta epidermis superior tiene un pelo verrucoso, tiene pelo verrucoso, tiene estoma, ¿sí? En el epidermis inferior también tiene pelo verrucoso, y acá se pueden ver drusas, ¿sí? Miren cómo son estas estrellitas, son drusas, ¿sí? Lo mismo acá, y acá hay drusas, drusas, drusas. Almidones es poco frecuente, en algunas hojas pero es muy poco frecuente, ¿sí? Las monocotiledóneas generalmente se acuerdan que tenían los nervios paralelos, son paralelinervias, ¿sí? Y tienen esta disposición, tienen un mesófilo homogéneo, ¿sí? Y nosotros nos vamos a dar cuenta por los haces vasculares, ¿sí? Al ser paralelos tenemos unos haces vasculares acá, ¿sí? Y fíjense que esto forma como una carabelita, ¿sí? Donde tenemos tejido esclerenquimático, realmente que suelda, se sostén acá, ¿sí? Tenemos una vaina parenquimática, ¿sí? Los ojitos, que serían los vasos del xilema, y la boquita esta que vendría a ser el floema, ¿sí? Esto es característico de las monocotiledóneas. En las dicotiledóneas generalmente se da este mesófilo heterogéneo. Y en la gimnosperma nos vamos a dar cuenta de la forma de la hoja, ¿sí? Tienen los estomas hundidos, tiene un tejido de transfusión, acá no hablamos de xilema y floema, ¿sí? Porque tiene tráquea y traqueida, y los canales esquizógenos resiníferos, ¿sí? Los estomas están hundidos. Esto C3, C4 no lo voy a dar hoy. Entonces, estas son las características del boldo, por ejemplo, elíptica, oval elíptica redondeada, cortamente peciolada, borde entero, gruesa, coriácea, áspera, quebradiza, ambas caras con pelos cortos, estrellados, olor aromático fuerte, sabor amargo, astringente. Son todas cuestiones que ustedes tienen que ir notando o ir anotando para el parcial, ¿sí? Acá tienen la parte endomorfológica, ¿sí? La epidermis inferior, la epidermis superior, ¿sí? Pelos estrellados en ambas epidermis, ¿sí? Estoma, ¿sí? Estos idioblastos o glándulas conteniendo aceite. Esto vamos a ver en el práctico, ¿sí? Diferentes características. Muestras comerciales de Boldo. Y esto es parte de lo que fue el parcial del año pasado. ¿Sí? Una parte, ¿sí? Donde ustedes tenían que determinar los diferentes tejidos, diferentes estructuras, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto van a tener que hacer capaz que con la lupa, con el microscopio, ¿sí? Con un corte, ¿sí? O con este esquema, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que marcar el 1, sería el epidermis superior, clorénquima o parénquima empalizada, ¿sí? Parénquima esponjoso, acá le está marcando una drusa, ¿sí? Epidermis inferior, pelo verrucoso y estoma, ¿sí? Acá tienen la otra fila, otro, epidermis superior, esta vendría a ser la hipodermis, ¿sí? Hipodermis, en este caso no le pedí, parénquima empalizada, ¿esto qué es? Una glándula conteniendo aceite, parénquima estrellado, ¿sí? As en vez. Tienen el de la monocotiledónea. Entonces, terminé justo. Eso es todo, chicos. Si tienen hojas en su casa que son medicinales, pueden llevar algunas hojas que son medicinales, lleven y vamos a ir trabajando sobre esas hojas o algunas otras hojas que les podemos suministrar nosotros.
Si pueden llevar algún esmalte no, algún esmalte de uña que sea transparente, ¿sí? Lleven para hacer las improntas y siempre tengan en cuenta o piensen lógicamente y ordénense lógicamente en lo que tienen que hacer. Primero vamos a la exo, la parte de afuera, y después vamos a la endo, la parte de adentro. En muchos casos la muestra se rompe, ¿sí? Entonces, si tienen poca muestra, hay veces que no se puede seguir trabajando, entonces tienen que tener cuidado con eso. No, ahora en el práctico vamos a tener muchas muestras, sí, pero con mucha cantidad de una muestra. Entonces se puede probar bastante, pero cuando tengan que trabajar con algo que esté limitado, son ensayos generalmente destructivos, ¿sí? Y tengan en cuenta también que, por ejemplo, una impronta no se puede hacer en hojas que son pubescentes o que tienen mucho relieve, ¿sí? Porque no sale, ya vamos a probar eso también en el práctico. Entonces, para estudiar esa epidermia hay que o afeitar la hoja, ¿sí? O ocupar otra técnica, dependiendo de qué yo quiero ver, si quiero ver los tomas, quiero ver los pelos, ¿sí? Diferentes cuestiones que vamos a ir ajustando en el práctico. Pero fue un pantallazo para que no vayan tan perdidos al práctico, ¿sí? Así que bueno, nos vemos los chicos con Rosaura mañana y conmigo el jueves. Cualquier duda, ¿tiene alguna duda de esto? Profe, una consulta sobre el informe de la semana pasada. ¿Hay que entregar esta semana o hay un poco más de tiempo? No, hay tiempo. Va a haber tiempo hasta la próxima semana, ¿no? ¿Hay algún modelo de informe o algo para guiarnos? Todavía no, pero quieren que le hagamos un modelo, le hacemos. Sí, Sí, por favor, hacemos un modelo. por favor. Sí, porfis. Bueno, perfecto. Le hacemos un modelo y le cargamos en el aula. Pero básicamente es introducción, si quieren ir adelantando, ¿sí? Un detalle de la experiencia que hicieron, las técnicas que usaron, un análisis de los resultados que pudieron obtener o no, ¿sí? Y la conclusión que vendría a ser la conclusión del informe. Son 3 o 4 cosas. Y si quieren agregar algo de bibliografía e imágenes. Pero más o menos así va a ser. ¿Es únicamente de las plantas que utilizamos cada uno y no de todas las Sí. que estuvieron en el lab? No, de la que hicieron ustedes. Es un informe de lo que trabajaron ustedes. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Bueno, chicos, estamos en contacto, sí, descansen 5 minutitos que... Profe, yo tengo otra consulta, pero no es sobre la clase, es sobre el laboratorio presencial. Así Sí, que decime. yo quería saber si puedo asistir al laboratorio el jueves, Sí, porque mañana tengo justo un parcial y justo es el horario en el que yo tenía laboratorio presencial. sí, no hay problema, porque hay espacio el jueves. Bueno, en Estamos cualquiera de los dos horarios. en cualquiera de los dos horarios. Avísame nomás antes, entonces yo Bueno, le mando un mensaje al aula. mandaba un mensaje al aula, sí. Profe, Bueno, a mí me pasa lo mismo que a mi compañera. A mí también, Bueno. profe. Bueno, Si justo me coincide mañana, voy a ir entonces el jueves al Ahí. horario de la tarde. Le ahí no- aviso nomás. bueno, el horario de la mañana el jueves. ¿Cómo? A la mañana del jueves, Ah, ¿a la mañana? sí. Ah, bueno. De 8 a 10 y de 10:30 a 2:30. Lo que, a ver, fíjense ahora si pueden cambiarse de grupo, ¿sí? bueno, Y prueben, ¿sí? Lo que sí no, digamos, llegan hasta 8 en un horario, ¿sí? Eso también, sí, si yo uno vi solo, que son 5 somos en el 5 y horario de 5, las ¿sí? 8. Si vienen 3 en un horario, no hay problema. Bueno, Ahora, si son más de 3, ya van a tener que empezar a distribuirse en los dos grupos, ¿sí? sí, Bueno, estamos. bueno, Pero gracias, profe. fíjense la opción esa si se pueden cambiar de grupo. Y si no se pueden cambiar, avísenme, yo le cambio de grupo. Mándame un mensaje al Moodle, ¿sí?
Yo voy al grupo, no me puedo cambiar, voy al grupo del juega a las 8 de la mañana, entonces yo les cambio, ¿sí? Bueno, chicos, terminamos por hoy, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Bueno, No, profe. suerte con